Un circuito eléctrico en física lo vamos a considerar de la siguiente manera: es sencillamente una representación gráfica de una especie de experimento, ¿no? Existen componentes reales que podemos representar mediante grafos o mediante símbolos y nos ayudan a entender de manera esquemática cómo conectar un dispositivo, cómo diseñar un dispositivo y al mismo tiempo considerarlo pues de una manera un poco más universal, ¿no? Que alguien que haga un respirador en China, por ejemplo, pase sus conocimientos y un mexicano pueda reproducirlo, ¿no? O por el contrario, ¿no? Un mexicano cree un dispositivo que alguien en Australia pueda reproducir. Esto de acá pues es nada más una manera de decirles que representamos las cosas físicas mediante símbolos, y esto de acá pues son pues el recorrido de los electrones usual. Estos representan alambres u cualquier cosa que nos ayude a conducir la corriente sin mucha resistencia. Entonces esto de acá son alambres, esto de acá es una pila o una batería, y este es un símbolo de una bombilla. No es necesario que se las aprendan, solo tengan en cuenta que pues esta es una batería. Existen más elementos, existe un montón de elementos que pueden ayudarles a hacer este tipo de circuitos. Les pongo aquí nada más para que tengan una idea. Que vamos a utilizar nosotros en este momento es este de acá, que es de resistencia, y la siguiente clase vamos a ver un poquito lo que es un condensador, pero ahorita nada más vamos a ver lo que es ya sea una pila o una batería y resistencias. Bueno, vamos a ver las leyes ahorita que nos van a ayudar a ver cuál es la resistencia equivalente de un circuito, y la primera de ellas es pues resistencias en serie. Existen dos formas de conectar esto que se llama una resistencia. La primera de ellas es en serie. En general, cualquier cosa que ustedes quieran poner en serie, la regla es la siguiente: si ustedes trazan un camino, pues es una sola línea recta, no hay bifurcaciones y no hay nodos de los cables. Si se fijan, entre R1 y R2 pues hay una línea, entre R2 y R3 pues hay una línea, aunque esté curvada pues es una sola línea, etcétera, ¿no? En ningún momento se divide la corriente. Entonces podemos representar aquí un dispositivo en donde yo tengo aquí una batería, por ejemplo, una pila, y la corriente va a circular en este sentido. Entonces tenemos que atraviesar estas 4 resistencias en serie. Puse 4 como de manera esquemática, pero pueden tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones nosotros queremos ver cuál es la resistencia total del circuito, es decir, que en vez de tener 4, nosotros podamos averiguar cuál es la resistencia total. ¿Ok? Cuando tenemos una resistencia en serie, la corriente es la misma que se atraviesa a través de la resistencia 4, de la 3, de la 2 y de la 1. Ahí no hay cambios en la corriente. Sin embargo, la resistencia total del circuito cumple esta ley matemática. La resistencia equivalente es la 1 más la 2 más la 3 más la 4. Muy sencillo. ¿Ok? La que es un poquito más pues complicada, pero no es nada de mucha ciencia, es esto de acá, que es la resistencia en paralelo. Tenemos este circuito y vamos a ver cómo se conectan en paralelo. Precisamente cuando están de esta forma, cuando existe una bifurcación en los caminos. Si se fijan, va a empezar la corriente hacia acá, y aquí tengo algo que se llama nodo, es decir, un punto del que se desprenden 2 posibles caminos. Cuando tengo esto, una bifurcación, estamos hablando de que algo está conectado en paralelo, ¿no? Entonces, esta resistencia está conectada en paralelo con esta, y esta está en paralelo con esta otra de acá. Pude haber puesto una cuarta, por ejemplo, y si quisiera poner una cuarta aquí, pues yo pongo una resistencia de este lado, ¿no? Quisiera que piensen en la siguiente situación. Supongamos que tengo aquí una resistencia 4. Ay, Dios mío, es el peor 4 que hayan visto en la vida, pero bueno. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Bueno, pero esa es la resistencia 4 y vamos a ver una resistencia 5.
la resistencia 4 está conectado en serie respecto a la resistencia 5, porque aquí están de manera directa. Entonces, si yo quisiera encontrar una resistencia equivalente a estas dos, pues las sumo, como vimos acá, ¿no? Es una simple suma, entonces sería R3, R4 más R5, entonces yo aquí las sumaría y obtendría una resistencia. Y una vez que tengo esto, pues ya podría aplicar esta otra fórmula de acá. Regresamos a la... Bueno, aquí nada más les pongo este ejemplo de que pueden tener una combinación de ambas, ¿no? Resistencia en paralelo o en serie. Entonces hay que pensar bien cómo están conectadas. Usualmente es muy sencillo. Si están en paralelo, pues se utilizan líneas paralelas, ¿no? Si están en serie, pues están literalmente una detrás de otra. La manera de encontrar la resistencia equivalente de estas tres, si están conectadas en paralelo, es esta. El inverso de la resistencia total va a ser 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 y etcétera, ¿no? Entonces, si tienen 4, pues aquí va 1 entre la R4, etcétera. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que esto quede muy claro. De hecho, este lo saqué de un examen de tipo muestra de la UNAM. Dice, si tienen 3 resistencias con estos valores en un circuito conectado a una pila de 9 volts, les preguntan dos cosas. En la primera, si las resistencias están en serie, ¿cuál es la resistencia total del circuito y cuál es la corriente que atraviesa cada una de las resistencias? Bueno, la resistencia total del circuito es esta de acá. Es la suma de cada una de ellas. Entonces, esto de acá es la resistencia total, 165 ohms. Y por otro lado, si yo quisiera saber cuál es la corriente que está atravesando pues a través del circuito, ustedes saben que lo que yo tendría que hacer es utilizar la ley de Ohm. Esta de acá, la victoria es igual a reina de Inglaterra. Quiero despejar esta de acá, entonces es lo que me estorba la R, pasa dividiendo, hago la división y me queda 0.054 amperes. Esta es la corriente y es idéntica en cada una de estas cosas. ¿Okay? Bueno, dice también que cuál es la resistencia total del circuito si las resistencias se encuentran conectadas en paralelo. Pues lo primero que tenemos que hacer es sustituir los datos. Lo pasamos a fracciones, bueno, yo lo hice así, hice la división a manita. Lo sumo y me da este valor. Esto todavía no es la resistencia total. Si se fijan, las unidades están raras, es 1 entre ohm y eso no tiene sentido. Entonces, lo que estoy aquí obteniendo es 1 entre R. Entonces, para pasar o despejar esto de acá, yo podría tener esto de acá, 1 entre R es igual a un número multiplicado es 15, ¿no? 1 entre ohm. Y lo que puedo hacer es pasar este para acá dividiendo y este para acá multiplicando. Entonces hago la división 1 entre 0.215 y me da esta resistencia total, que es lo que me pide en el problema. ¿Okay? Sé que esto es muy baby. Después vamos a ver leyes de Kirchhoff y son muy importantes, pero quiero pararle aquí para que esta semana nos quede para digerir. Los problemas son muy sencillos. Espero que estén trabajando muy duro y pues síganse cuidando. Como dicen,